Hola, ¿cómo está? Qué bueno que nos acompañe una semana más en otra emisión de Panorama Judicial TV. Recuerde que este es el espacio informativo oficial del Poder Judicial de Honduras y con una entrevista a profundidad le damos a conocer todas las actividades que realiza el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la parte jurisdiccional y la parte administrativa, para que usted conozca la realidad que se conoce y que se trabaja todos los días en el Poder Judicial de Honduras. Esta semana tenemos un tema bastante importante que tiene que ver con un complemento que se ha realizado por el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia en apoyo al Congreso Nacional de la República. Me estoy refiriendo particularmente a la entrega del anteproyecto de ley que dará vida al Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial. Varios meses, 7 magistrados que integraron una comisión estuvieron trabajando en la creación de esos articulados que han sido debidamente entregados al Poder Legislativo. En esta época tecnológica, el Poder Judicial de Honduras, a la vanguardia en las redes sociales, le presentamos todas nuestras informaciones. En el perfil de Facebook nos encuentra con el nombre Poder Judicial de Honduras, en Instagram Poder Judicial Honduras, en la red social X @PJ de Honduras, para que usted todos los días conozca las agendas, las resoluciones de los juzgados de letras de los tribunales de sentencia, reuniones internas e interinstitucionales que como Poder Judicial formamos parte. También le recuerdo que los días sábados a las 2 de la tarde usted puede sintonizar Televisión Nacional de Honduras para ver Panorama Judicial Televisión. Paralelamente, Radio Nacional de Honduras publica el audio de manera simultánea y los días domingos a partir de la noche en Telebásica Suyapa TV Educativa puede observar Panorama Judicial Televisión. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a la emisión de esta semana. Bienvenidos al primer segmento de Panorama Judicial Televisión. Como les explicaba hace unos instantes, el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos, aprobaron un anteproyecto de ley que ya fue remitido también al Congreso Nacional de la República para la creación del nuevo Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial. Para esto, como les he referido, se nombró una comisión de 7 magistrados quienes estuvieron trabajando permanentemente a la par de su labor jurisdiccional para dar la creación de este importante instrumento legal. Para hablar de este tema, hemos invitado a la magistrada Gaudia Alejandra Bustillo. Ella es magistrada de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, integró también esta comisión y realmente que estuvo al frente dando a conocer de qué se trataba. Magistrada Bustillo Martínez, ¿cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer, Carlitos. Contenta y agradecida con Dios por la oportunidad que nos da de participar en este programa de Panorama Judicial, donde vamos a dar a conocer todo el proceso que se llevó a cabo para construir ese anteproyecto de ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial. Empiécenos detallando, magistrada, el Pleno, ustedes mismos nombraron diferentes comisiones y usted integró esta del Consejo de la Judicatura. Cuéntenos cuál fue la labor que les encomendaron en aquel momento. Sí, vamos a partir del hecho de que hay un decreto, el decreto 10-2026, y específicamente el artículo 3-B establecía el hecho de que se tenía que crear una comisión para la elaboración de un proyecto de ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial. Tomamos también en cuenta lo que establece el artículo 213 constitucional, que es el que le da esa atribución a la Corte Suprema de Justicia de tener iniciativa de ley y por lo tanto dentro de su competencia, ¿verdad?, trabajar en un proyecto que realmente va a venir a coadyuvar esfuerzos para la buena administración de justicia. Y en ese sentido el Pleno tomó a bien crear varias comisiones, dentro de las cuales se conformó esta para elaborar el proyecto de ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, integrada por 7 magistrados, de los cuales nuestro primer punto de partida era hacer un estudio comparado de los borradores que había preparado las diferentes asociaciones de empleados, funcionarios, jueces y magistrados del Poder Judicial, así como de una consultoría que hizo el doctor Leo Valladares Lanza en su oportunidad. Entonces, lo primero que hicimos era revisar esos anteproyectos, ¿verdad?, esos borradores, establecer un cuadro comparativo para saber cuáles eran las coincidencias de los 3 proyectos y las diferencias. Y en ese aspecto tomamos también en cuenta lo que se estableció en la
sentencia de inconstitucionalidad que emitió en el 2016 la Sala de lo Constitucional, claro, donde se deja sin valor y efecto la ley del Consejo de la Judicatura, y posteriormente se analizaron otras sentencias de la Corte Interamericana de Justicia, como la sentencia López Long versus Honduras o la de Gutiérrez Navas versus Honduras, y un estudio comparado de la región, ¿verdad? Otros países que tienen este mismo sistema de Consejo de la Judicatura que ayuda a la buena administración de justicia. Ahora, magistrada, el punto es que se necesitaban dentro del Poder Judicial de Honduras el Consejo de la Judicatura. Así es. Hay un antecedente histórico que no fue un antecedente positivo para la administración de justicia, pero debemos de recordar que al emitirse la inconstitucionalidad de la ley, la figura del Consejo como tal no fue extraído de la parte constitucional, es decir, siempre prevaleció la figura del Consejo de la Judicatura dentro de la Constitución de la República. Por lo tanto, era imperativo, ¿verdad?, darle vida al Consejo, crear una nueva ley, evitando cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado, porque al final nosotros como comisión consideramos que este es el gobierno de los jueces. Y como gobierno de los jueces debe de salir del seno de la Corte Suprema de Justicia, del Poder Judicial como tal. Ahora, y el otro punto es que existió una unanimidad por parte del Pleno, ya cuando ustedes hicieron la presentación, de hecho usted hizo la exposición de todo lo que entendió de estos articulados, y todos estuvieron de acuerdo con algunos agregados, ¿verdad? Tengo entendido. Así es. Y es que el proyecto, yo siempre lo he dicho, un proyecto de esta naturaleza no debe de satanizarse de ningún punto de vista. Hay que estudiarlo, hay que analizarlo. Se puede mejorar porque todo en la vida puede perfeccionarse. Sí. Y en la medida de que nosotros vayamos recogiendo el sentir y pensar de una institución, de un poder del Estado, en esa medida se va nutriendo. Y eso fue lo que hicimos, ¿verdad? Había, lógicamente, un antecedente histórico, como lo mencioné anteriormente, y por eso tomamos a bien como comisión analizar los trabajos que habían realizado las diferentes asociaciones, porque dentro del seno de las asociaciones, ¿verdad?, se deja pues establecido la necesidad de tener un órgano que vele por la administración del recurso humano, del recurso material, pero sobre todo que garantice lo que es la carrera judicial, que hacia allá vamos con este proyecto, que se respete la carrera judicial, que aquellos funcionarios que comienzan desde receptores, archiveros, secretarios, puedan ser en un futuro jueces de paz, jueces de instancia y llegar a ser magistrados de las Cortes de Apelaciones. Y en un futuro, pues, que aspiren también a ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, y también recordemos que decisión del Congreso Nacional por el tema de la presidencia, que se quitó facultades para tomar decisiones, ustedes asumieron como Pleno de Magistrados ese rol, y como lo decía el presidente Wagner Vallecillo, plenaban de martes a jueves casi todas las semanas prácticamente. De hecho, esta generación de ideas por parte de la comisión nos llevó, 2 meses para elaborar el proyecto, y inmerso, pues teníamos también que participar en los diversos plenos que se convocaban, porque hay una dinámica diferente hoy por hoy, ¿verdad? Todos los magistrados estamos involucrados en diferentes comisiones, y eso es muy importante, porque todos formamos parte del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, y como usted bien lo menciona, basado en ese decreto 10-2026, hoy todos somos responsables de la administración, y entonces debemos de estar involucrados en la toma de decisiones. Sin embargo, ya sabemos que hay también una atribución específica para el presidente o presidenta que ostente, ¿verdad?, la presidencia de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a la parte administrativa. Pero la parte administrativa también debe de ser aprobada por el Pleno de Magistrados. Así que todo está vinculado en la buena administración de justicia que deseamos
para nuestro país. Ya en el siguiente segmento estaremos conociendo el momento en que el Pleno se trasladó al Poder Legislativo para la entrega de este anteproyecto. Antes lo dejo con un video del Servicio Nacional de los Facilitadores Judiciales. Esta labor tan importante que realizan en beneficio de sus comunidades los facilitadores se la presentamos a manera de resumen en el siguiente video. Veamos. El Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales representa un acceso a la justicia en las comunidades más alejadas del país. Este proyecto del Poder Judicial ha logrado dar resultados exponenciales en cuanto a la resolución alternativa de conflictos en las comunidades. El alcance ha sido muy favorable en virtud que nos hemos ido a los lugares más remotos. Cuando el servicio empezó a funcionar, tuve que conocer las comunidades que están a 2 horas y media, 3 horas de camino. Y el acceso a esa comunidad para dar una pronta respuesta a las personas, un pronto acceso a la justicia, era difícil en aquel tiempo, pero con el Servicio Nacional ha venido a facilitar un poco más, podríamos decir, la cercanía del juzgado por medio de los facilitadores judiciales al usuario, porque ya el usuario no necesita llegar hasta el juzgado para obtener una respuesta pronta a su necesidad. Hay una excelente, diría yo, aceptación en virtud de que la gente economiza recursos en cuestiones de gastos, tiempo, y el acceso es en su comunidad. Son hombres y mujeres que cuentan con los conocimientos y destrezas necesarias para llevar a cabo de una manera calificada su función, recibiendo capacitaciones por parte de los jueces de paz en distintas materias de interés social. Contenta me siento porque al ver de que la comunidad tiene esa confianza, ¿verdad?, de haberme elegido a mí para ser facilitadora judicial, pues para mí es un orgullo y con ideas de seguir, si Dios lo permite, porque Él es el que nos da la oportunidad y nos da este deseo de poder trabajar por la comunidad y poder aprender para aconsejar a los demás. Ella nos ha dado capacitaciones y gracias a la abogada que ella siempre está pendiente cuando se va a dar una capacitación, ella nos está llamando. Pues me siento contenta que he aprendido bastante. El facilitador judicial es un líder de su comunidad que voluntariamente se encuentra al servicio de la Administración de Justicia. Tiene la función principal de servir de enlace entre la ciudadanía y el Poder Judicial para garantizar un genuino y eficiente acceso a la justicia. Se desempeña en el ámbito geográfico de su localidad, caserío, zona, comunidad, barrio o aldeas. Para mí es un honor tenerla a ella de facilitadora porque la tenemos cerca y cualquier problema con ella lo platicamos. Excelente, porque cualquier cosa yo a ella le digo, le platico y ella me aconseja a mí. Por eso está ella aquí, pues está más cerca y uno no paga ni pasaje para ir abajo, es mejor aquí platicar con ella, que está cerca, porque uno no sale muy largo. El servicio promueve una cultura de paz, fortaleciendo los mecanismos de prevención y resolución alternativa de conflictos entre los habitantes de la sociedad, particularmente entre los sectores en condición de mayor vulnerabilidad, de manera gratuita. Para mí es un orgullo pues que me hayan tomado en cuenta y ser nombrado directamente por toda la comunidad. Y hasta ahorita me siento bien por eso. Y a medida hay gente que también a uno le pregunta lo que le han enseñado allá, uno lo comparte en la comunidad y eso es lo que a la gente le sirve. Porque hasta ahorita, en el momento, las charlas que yo le he dicho a la gente aquí, le ha servido y se ha regado aquí, pero si se le preguntara a la gente, aquí es diferente. Hasta ahorita no hay ningún problema que vaya a la carrera yo pues a decir que voy a solucionar esto, no. A veces a mí me preguntan qué cosa puede hacer y qué cosa no se puede hacer. Entonces yo, como estoy capacitado en sí, yo le he dicho a la gente hasta aquí y si no, yo le consulto a la abogada y lo desenredo en lo que sea. Los facilitadores son un equipo de voluntarios que sirven de apoyo a los jueces de paz. Dentro de sus funciones están asesorar, orientar e informar sobre temas jurídicos y administrativos a las personas que lo solicitan, con el fin de construir ambientes armónicos en las comunidades.
ha sido excelente, porque es una persona que él desempeña el cargo que tiene excelente. Entonces nosotros lo sentimos con confianza como comunidad de que ahora los problemas menores se arreglan aquí. Pero él está desempeñando el cargo aquí, él podría decir a las mil maravillas. Se interesa en el bienestar por la comunidad. Estamos bien porque mientras él no existía como facilitador judicial, antes las cosas aquí eran, podría decir así, graves. Pero ahora, desde que él desempeña el cargo, todo está en paz, en armonía. Aquí en la comunidad, si alguno tiene algún problemita, por ejemplo menor, ahí dice, ahí está el facilitador judicial para arreglar. O sea que a él nosotros lo llegamos para arreglar nuestros problemas. Él nunca dice no. El objetivo del Poder Judicial está encaminado al fortalecimiento de la administración de justicia, fomentando a la vez la seguridad y la confianza de la ciudadanía y que sea percibido como un verdadero garante de los derechos de todos los pobladores de las distintas localidades donde se encuentra implementado el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales. Mi rol como facilitador judicial, consiste en ayudar a los vecinos de nuestra comunidad en resolverles conflictos de ellos, ¿verdad? Que conflictos que los vecinos tienen. Yo tengo que esperar como facilitador judicial que me busquen a mí para ayudar a solucionar los problemas que tengan los vecinos. Y con la formación que me dieron, también todo eso me ha ayudado. Uno sirve de medio pues para que las personas lleguen a estar tranquilas. Lo que se logra es que la comunidad viva tranquila, en paz, sin que hayan conflictos entre los vecinos. El compromiso del Poder Judicial de Honduras es eliminar cualquier tipo de obstáculo que impida el acceso a la justicia de todas las personas que habitan en el territorio nacional, brindando un servicio rápido, efectivo y de calidad. Se ha logrado la cobertura de los 18 departamentos del país, consolidando así la democracia, el goce de la justicia, la libertad y el bienestar económico y social. La justicia en las comunidades ya tiene un rostro: Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales. Bienvenidos al segundo segmento de Panorama Judicial Televisión. Les recuerdo que esta semana estamos conociendo todos los detalles que tuvo el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia para la creación del anteproyecto de ley que dará vida al Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial. Nos acompaña aquí en nuestros estudios la magistrada de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, magistrada Gaudí Alejandra Bustillo. Magistrada Bustillo, yo dejaba la iniciativa en el segmento anterior del tema que ustedes fueron como Pleno al hemiciclo legislativo, fueron recibidos por el presidente de aquel poder, el abogado Tomás Zambrano. Cuéntenos cómo se dio ya todo esto, a partir de qué ustedes lo aprobaron como magistrados. Un dato muy importante, licenciado Carlos, es que por unanimidad de votos, ¿verdad? El Pleno de la Corte Suprema de Justicia aprobó el proyecto y eso genera un matiz de pertenencia y de compromiso por parte del Pleno de la Corte. Nos trasladamos al Congreso Nacional, donde fuimos recibidos el 10 de junio por el presidente del Congreso Nacional con una comitiva de diputados, a través del cual pues se hizo formalmente la entrega de este anteproyecto de ley. Nos satisfizo mucho porque sabemos que hay anuencia por parte del órgano legislativo para darle vida a lo que va a ser el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial. Fue bien notorio que todos los miembros de la Comisión del Congreso también estaban bastante al tanto de lo que ocurrió, de lo que ocurría con este anteproyecto. Y de hecho tuvimos una reunión previa, ¿verdad?, donde ellos quisieron conocer de viva voz cuál fue el procedimiento que utilizamos, porque
a partir del hecho de hacer la estructura, de crear una ruta de tiempo para cumplir con la obligación que teníamos de presentar este proyecto, luego ellos se presentaron a la Corte Suprema a conocer cuál había sido ese proceso. Se les explicó y lógicamente nosotros pedimos unos días más con el objetivo de poder socializar con las diferentes asociaciones este proyecto, porque creo que desde una perspectiva de responsabilidad como funcionarios públicos, nosotros también tenemos la responsabilidad de recoger en un instrumento legal de esta naturaleza la realidad que vive nuestro Poder Judicial. Y era imperativo escuchar a las distintas organizaciones o asociaciones dentro del Poder Judicial. Sin embargo, ya no teníamos más tiempo como para tocar algunos temas, pero quedó abierta la posibilidad, bueno, que en el Congreso Nacional, al momento de que la comisión de dictamen lo revise, lo analice, lo socialice, también puedan ser escuchadas en ese momento las asociaciones. Ya es momento que conozcamos lo que indica este articulado que ha sido remitido como refiero al Congreso Nacional de la República. ¿Quiénes estarán integrando, mejor dicho, este Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial con base a lo que ustedes aprobaron como pleno? Contarle antes de contestar su pregunta que se hizo un diseño arquitectónico, podríamos mencionarlo. El proyecto consta de 112 artículos distribuidos en capítulos, títulos, capítulos, secciones y subsecciones, cuyo objetivo es regular la competencia, ¿verdad?, del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial para, lógicamente, lograr esa paz social que tanto anhelamos y la confianza, recobrar esa confianza de la ciudadanía para el Poder Judicial. Dentro de los órganos que van a aplicar la ley está, lógicamente, el Pleno de Magistrados, ¿verdad?, como órgano superior. Luego está el Consejo de la Judicatura como órgano rector. Hay un órgano de control que es la Supervisión General y la gestión operativa que la tiene que realizar los jefes inmediatos, los jueces, ¿verdad? En ese sentido, este proyecto está aplicado o será aplicado para auxiliares judiciales, jueces, incluyendo jueces de paz, jueces de instancia, jueces de sentencia y los magistrados de las Cortes de Apelaciones. Como hemos dicho que este Consejo de la Judicatura debe ser el gobierno de los jueces, se consideró de que el diseño debería de establecer que el Consejo es un órgano interno del Poder Judicial. Claro. Y por ser un órgano interno del Poder Judicial, debe ser electo por la Corte Suprema de Justicia, por los 15 magistrados que formamos parte del Pleno de la Corte Suprema de Justicia como máximo órgano del Poder Judicial. En ese sentido, se estableció un número que coincidieron prácticamente los 3 proyectos que teníamos. Son 5 consejeros propietarios y 3 suplentes. ¿Cómo se integra estos 5 consejeros propietarios? Consideramos también importante de que quien debería dirigirlo es el presidente o presidenta de la Corte Suprema que ostente esa categoría en su momento con su respectivo suplente. Y también le estamos dando la participación a los representantes de los empleados que están, pues valga la redundancia, representados en las diferentes asociaciones. Las asociaciones de empleados y funcionarios, un representante también de las diversas asociaciones de jueces y magistrados. ¿Qué pretendemos con eso? Que hayan también representantes de empleados, que puede ser un secretario, un escribiente, pero que también exista representatividad de jueces, que existan jueces, que existan magistrados dentro de ese consejo. Y sobre todo, fíjese que hay una particularidad. Hemos considerado que se respete la cuota de participación femenina. Que no solo vayan a ser varones, sino que también se le dé la oportunidad a las mujeres. Y los suplentes, también las asociaciones van a poder plantear sus representantes dentro del Consejo de la Judicatura. Aparte de eso, esa es como la integración, pero
consideramos que debe de haber una organización interna, ¿verdad? Claro. Y la organización interna, entonces, hemos propuesto que haya una presidencia, un vicepresidente, una secretaría y 2 vocalías para el mejor ejercicio de las atribuciones que ya el proyecto establece para el Consejo. Hemos dado a conocer a través de varias entrevistas que serían un plazo de 5 años, ¿verdad? Que ellos estarían en este Consejo de la Judicatura. Hábleme un poco de la reelección entonces en el caso de que, ¿cómo ha quedado este punto? Quedó establecido 5 años para poder ejercer las funciones como Consejo, pero con el beneficio o la atribución de que puedan ser reelectos, teniendo como requisitos siempre los elementos o requisitos de elegibilidad y de honorabilidad. Tenemos que sea, por ejemplo, hondureño por nacimiento, mayor de 40 años, porque necesitamos también personas maduras con cierto grado de formación, que tengan 10 años como mínimo en el ejercicio de la judicatura, de expertise, ¿verdad?, profesional en el área del derecho y con honorabilidad, porque también necesitamos que la parte ética pueda prevalecer en lo que es la conformación del Consejo de la Judicatura. Será muy importante ir conociendo más adelante, además, cómo se van a elegir, ellos cómo van a analizar las hojas de vida de los que se propongan o autopropongan. Todo esto lo vamos a conocer, por supuesto, con el siguiente segmento. Antes lo dejo con el tema de testimoniales. Nosotros, como Dirección de Comunicación Institucional, hemos obtenido el testimonio de personas en el interior del país a quienes se les resolvieron sus casos. Veamos. Soy sobreviviente de violencia doméstica porque yo en aquel tiempo cuando tenía mi segundo marido, que fue con el que los dejamos hace poco, ese hombre a mí me golpeó. Y yo no lo quise demandar, ¿verdad?, porque me dio pena. Entonces yo dije, esto lo voy a consumar, a dejarme con este hombre, y le dije a él, me dejo con vos y jamás después de vos yo voy a conseguir otro marido, porque yo sé que de repente los maridos cuando lo están buscando a uno le ofrecen esto y lo otro, pero ya cuando están con uno lo que le ofrecen son sus puntapiés, sus trompones. Porque de repente yo de vivir tan martirizada y tan humillada y tan tensa en ese hogar, yo desarrollé una enfermedad de que es la depresión, ¿verdad? Yo estuve hospitalizada en Chiquimula, estuve también en el Catarino Rivas y estuve con varios médicos, con psicólogos, con neurólogos y con varios médicos. Porque de repente eso a mí me molestaba mucho, ¿eh? Luego de eso, yo vuelvo a salir adelante y les digo a varias mujeres de que no se den por vencidas y que luchen. Porque la vida solo es una, no hay dos. Y hay que sobrevivir como se pueda y como se quiere, porque si no lo hacemos nosotros, nadie nos va a ayudar a salir de donde los encontramos. Tenemos que tener fuerza de voluntad, primero, empezar queriéndolo nosotros mismas, para así poderles decir a las demás mujeres de que también, ¿verdad?, ellas sean fuertes y que salgan adelante. Para mí es algo, es un reto en la vida bastante difícil. El ser mujer nos hace que nos quieran bajar la cabeza, que nos quieran bajar la mirada. Ya no podemos tener hijos, ya estamos mayores, no podemos hacer nada, somos indígenas, somos pobres y que no valemos. El primer espacio que yo conseguí como mujer afiliada al pueblo maya Chortí o como mujer afiliada con INS
El primer espacio fue en el Consejo Regional de los Hombres. Yo era consejera de redacción, de redactar las actas. Después salí, me fui unos meses para mi casa, volví a venir como delegada a la asamblea y me delegaron como consejera de la mujer mayor regional. Y alcancé el cargo de que estoy ahí arriba en esa fotografía, de que soy consejera nacional de educación. Que es lo que nosotros quisiéramos, tener una estructura consolidada, de que las mujeres tengamos nuestro propio recurso para poderlos mover, hacer nuestras gestiones, hacer nuestras propias propuestas, hacerlas nosotros, de qué es lo que queremos, qué nos gusta, qué no nos gusta, ¿verdad? Y también formar los consejos de mujeres a nivel de comunidades. Ese es el otro reto que tenemos como mujeres, pero bien veces cuando íbamos a dar, por ejemplo, charlas para las niñas que a temprana edad salen embarazadas, los muchachos que no se protegen, las madres que tienen mucho hijo y que tal vez los regalan o los dejan botados porque mucho hijo. Íbamos como mujeres de las comunidades, yo citaba a las mujeres de las comunidades y iban al centro de salud para recibir ese tipo de aprendizaje. Bueno, yo como alejandrina, ¿verdad?, del pueblo Maya Chortí, yo le digo a las demás compañeras mujeres de que de repente piensen en lo bonito que es la vida, en lo que tienen derecho a vivir bien y que es inviolable. Yo como mujer salí adelante y creo que cualquier mujer en mi posición que yo lo hice, cualquier mujer lo puede hacer también. No es tarde para uno emprender algo que uno quiere cambiar en su vida, solo hay que tener fuerza y voluntad y buena mente, y donde uno pone la mirada adelante, seguir viendo hacia adelante y no mirar hacia atrás. Bienvenidos al tercer segmento de Panorama Judicial Televisión. Les recuerdo que nos acompaña aquí en nuestros estudios la magistrada Gaudia Alejandra Bustillo. Ella es parte de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia y estuvo integrando la comisión encargada de la creación del anteproyecto de ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, que como ya conocimos fue entregado el pasado 10 de junio al Congreso Nacional de la República. Magistrada Bustillo, hemos venido conversando del tema de los integrantes del Consejo de la Judicatura, por supuesto que a futuro, y otro punto que ustedes incluyeron en esta discusión es criterios de rigor ético, que se complementa con lo que usted nos explicaba en el segmento anterior. Algo bien interesante en esta parte es que establecimos, por ejemplo, el hecho de la cero militancia en cuanto a ser directivos de partidos políticos, porque una de las cosas que se denotaron en las diferentes sentencias es que no queremos permitir que haya injerencia de ninguna naturaleza para la conformación del Consejo de la Judicatura. Una de las cosas que se criticaron en su momento a través de la sentencia de inconstitucionalidad era que el Congreso Nacional había electo los consejeros anteriores. Hoy por hoy entonces estamos previendo que la elección sea en el seno del Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y en ese sentido, entonces, establecer de que no tengan esos vínculos, por ejemplo, que no tengan parentesco con ninguno de nosotros como magistrados de la Corte Suprema, ni mucho menos con los representantes de los otros poderes del Estado. Eso es interesante, y que no sean militantes de ningún partido político. ¿Por qué? Porque necesitamos personas, funcionarios que sean comprometidos, que tengan una antigüedad, pero que su récord dentro del Poder Judicial sea intachable, porque al final eso es lo que pretendemos que el Consejo de la Judicatura refleje, ¿verdad? Que si ellos van a ser los representantes o los encargados de la administración de la carrera judicial, deben de ser personas honorables, ¿verdad? Probos, que tengan ese compromiso con la institucionalidad, que solo se dediquen a realizar las funciones que ya establezca la ley, pero sobre
sobre todo que velen por el cumplimiento de la Constitución y las leyes. No vamos a permitir o que no queremos permitir que hayan injerencias de cualquier índole que puedan venir a traslapar lo que son las funciones propias del Consejo de la Judicatura. ¿Por qué? Porque hay dos elementos, Carlitos, en la ley. Primero, la ley tiene el componente de la estructura organizativa del Consejo, pero por otro lado tiene ya el componente de cómo va a funcionar la carrera judicial, de manera de que se respeten los procesos, ¿verdad?, los procedimientos y sobre todo los derechos de aquellos funcionarios y empleados judiciales que le han dado la vida al Poder Judicial y que necesitan una oportunidad. Decía yo que se pueden nominar o autonominar, ¿ya incluye el articulado precisamente esta postura? Nosotros hemos considerado de que las asociaciones van a poder elegir en asamblea por voto directo a sus representantes. Ellos nos van a presentar o van a presentarle al Pleno dos nominaciones y de esas dos nominaciones el Pleno va a ir escogiendo quiénes van a ir integrando el Consejo de la Judicatura. Sí, esto es muy importante. Ahora, hay otro punto que también realiza el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia actualmente y tiene que ver con los procesos disciplinarios y los mecanismos de control. Actualmente ellos son los encargados, pero a partir de que existe el Consejo de la Judicatura, esto será turnado para esa entidad. Así. ¿Cómo han catalogado ustedes? Porque tengo entendido que hay nivel 1, nivel 2 y nivel 3 con los temas disciplinarios. Si usted nos explica, magistrado. Hay un régimen disciplinario que para nosotros es el punto central del segundo componente, ¿verdad?, que es la parte de la carrera judicial. ¿Por qué? Porque ahí se dejó establecido o se identificaron los niveles de las infracciones que se prevé que el funcionario puede cometer, ¿verdad? Hay un nivel 1 que son las infracciones leves, nivel 2 infracciones graves y nivel 3 infracciones muy graves. En ese sentido se han determinado minuciosamente cuáles son, ¿verdad?, las que se establecen en cada uno de los niveles y también se tiene establecido la sanción que se va a imponer en caso de haber incumplido esa o de haberse ejecutado esa infracción y también la autoridad competente que debe de actuar, ¿verdad?, como un órgano disciplinario. Tenemos en el marco de la disciplina, hay, por ejemplo, amonestaciones que van, una amonestación verbal, una amonestación por escrito, hay multas que oscilan de 3 hasta 30 días, ¿verdad? Y la suspensión, ¿verdad? Suspensiones con las cancelaciones, que ya las cancelaciones son para las faltas muy graves, que a esas le va a corresponder, lógicamente, al Consejo de la Judicatura que imponerlas. Las demás será a través de la Dirección de Talento Humano y del jefe inmediato, porque hubo ahí un matiz en cuanto a permitir que el jefe inmediato pudiera sancionar al funcionario que está bajo su cargo. Y había alguna consideración por parte de algunos colegas magistrados que decían no, es mejor que sea un ente más independiente, pero consideramos como comisión y como pleno de que el primer filtro disciplinario debe de ser el jefe inmediato. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si no, vamos a estar llenando a la supervisión general de casos que realmente pueden ser sancionados de manera verbal o por escrito a un funcionario y no llevarlo a la supervisión general. En todo esto debe de privar lo que es el debido proceso. Sí, claro. Garantizársele el debido proceso al funcionario, llevarlo, por ejemplo, a las audiencias de descargo, que ellos puedan presentar las pruebas contundentes para desvirtuar cualquier situación que se les esté imputando, porque de esa manera vamos a garantizar que haya estabilidad laboral, pero también el respeto a los derechos como funcionarios judiciales. Es decir, que este punto de defenderse ya está también debidamente está considerado en el proyecto. Como lo dije, el proyecto puede ser mejorado, pero sí los puntos centrales quedaron establecidos en este proyecto de ley. Lógicamente, hay situaciones que van a tener que regularse en el reglamento de la ley.
¿verdad? La ley es en temas generales, sí, pero ya lo específico y esos procedimientos más detallados tienen que desarrollarse en la ley. Es decir, que en el reglamento de la ley. Es decir, que cuando estén nombrados los 5 titulares más los 3 suplentes, ellos van a tener que dar vida a un reglamento. Hicimos una ruta de tiempo. Es cierto. Que voy a recordarla aquí la tengo. La vigencia inmediata, ¿verdad? Una vez que se traslade a la comisión de dictamen este proyecto, sí, dentro del Congreso Nacional, se hará pues toda la socialización, los análisis por parte de la Comisión de Diputados y luego se tiene que plasmar o presentar a la augusta Cámara para su discusión y aprobación. Sí. Una vez aprobada, entonces tienen 100 días para poder integrar completamente el Consejo de la Judicatura, ¿verdad? Como un nuevo modelo de gestión judicial, y les estamos dando 6 meses para que puedan ellos crear toda la reglamentación necesaria para poner a funcionar lo que es el Consejo de la Judicatura. Bueno, es muy importante y ojalá que se den estos plazos para beneficio mismo del Poder Judicial de Honduras. En este tercer segmento le estaremos presentando el discurso que precisamente nuestra máxima autoridad, magistrado presidente Wagner Vallecillo Paredes, dio en el Salón de Retratos del Congreso Nacional de la República para que usted conozca cómo se entregó ese anteproyecto. Veamos. Muchas gracias, señor presidente del Congreso Nacional de la República, abogado Tomás Zambrano, al señor secretario, don Carlos Ledesma, a cada uno de los diputados, miembros de la Junta Directiva de las diferentes bancadas del Congreso Nacional de la República, a los compañeros magistrados del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, por acompañarnos este día a presentar esta iniciativa de precisamente la ley que para nosotros contiene el órgano más importante del gobierno de precisamente lo que son los jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hoy es un día histórico para nosotros, ya que venimos a entregar este anteproyecto que ha sido construido desde el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y que ha sido integrado de todos los sectores que componen el Poder Judicial de Honduras. Aquí han participado las asociaciones, han participado los diferentes proyectos que se habían presentado con anterioridad a la vigencia de este nuevo Pleno del Poder Judicial de Honduras. Así que les agradecemos mucho que este día nos hayan recibido acá en el Congreso Nacional de la República y vamos a hacer entrega en físico y en digital de lo que contiene para nosotros este anteproyecto que le da vida y origen al Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial. Muchísimas gracias a todos los medios que también le dan cobertura, a la ciudadanía que está a la espera, a la sociedad civil que también ha estado muy atenta en la presentación de este nuevo instrumento jurídico que va a ser de mucha importancia para lo que conlleva el ejercicio de este nuevo periodo hasta el 2030 que contiene esta ley del Consejo. Así que entregamos al señor presidente y al secretario, ¿verdad?, el anteproyecto que contiene la ley del Consejo y de la Carrera Judicial. Denuncia de inmediato cualquier hecho que rompa la tranquilidad de su hogar o de su vecindario. Haga su parte, colabore con las autoridades, llame al 911 y haga una denuncia responsable. Confíe en las acciones que las autoridades deben tomar y ayúdenos a combatir la violencia y la delincuencia. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras.
Bienvenidos al cuarto y último segmento de Panorama Judicial Televisión. Antes de continuar desarrollando nuestra importante e interesante entrevista de esta semana, les recuerdo que tenemos como Poder Judicial de Honduras nuestra radio virtual. Ahí en su dispositivo móvil o en su computadora de escritorio usted puede ingresar a radiojusticiahn.com y conocer nuestra radio virtual. Ahí muchas dependencias judiciales ya tienen sus propios espacios donde dan a conocer los servicios que le damos a la ciudadanía, y también le damos a conocer algunos consejos y asesorías en materia jurisdiccional y administrativa. Y a partir de las 10 de la mañana, todos los días viernes, Panorama Judicial Radio. Les recuerdo que aquí en nuestros estudios nos acompaña la magistrada de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Gaudia Alejandra Bustillo. Ella fue parte de la comisión encargada de crear el anteproyecto de ley que ya remitimos al Congreso Nacional de la República del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial. Magistrada Bustillo, un tema muy importante para todos nosotros los funcionarios es el tema de las capacitaciones, nombramientos, ascensos y traslados. ¿Cómo quedaría esta condición ya con el Consejo de la Judicatura? El proyecto recoge lo que son las categorías de funcionarios judiciales y dentro de las categorías se encuentran los auxiliares judiciales. Como lo mencioné en su momento, podemos encontrar desde archiveros, receptores, secretarios, luego los jueces de paz, jueces de sentencia, jueces de instancia y al final, la última categoría son los magistrados de cortes de apelaciones. Para poder elegir todos estos miembros, estos funcionarios judiciales que van a ser parte del sistema de la carrera judicial, lógicamente para la primer escalón, que son los auxiliares judiciales, se tiene que hacer un control de los requisitos que ya establece el Manual de Puestos y Salarios, ¿verdad? El perfil que se requiere para cada uno de estos puestos. Luego se han establecido diversos requisitos para ostentar el cargo de juez de paz, juez de letras, juez de sentencias y magistrados de cortes de apelaciones. Pero hay un dato interesante en toda esta escalería, que es el tema de la formación. Y en ese aspecto hemos considerado un crisol de selección, así lo hemos llamado, el crisol de selección. Bien profesionalizado. Que tiene como fundamento la puesta en marcha de los tribunales de selección. Sí. Los tribunales de selección son prácticamente nuestro apoyo, ¿verdad?, técnico, que van a tener su independencia, van a estar formados por 2 consejeros del Consejo de la Judicatura y un magistrado de la Corte de Apelaciones. Ellos van a desarrollar 3 fases. La primera fase es el filtro de idoneidad. El filtro de idoneidad que se refiere a la valoración curricular, ¿verdad? Se van a revisar los currículos, si tiene la formación, el funcionario, por ejemplo, si da clases en alguna universidad, los años que tenga dentro de la jurisdicción es muy importante y lógicamente dentro de esta primera fase están los exámenes psicométricos y toxicológicos. En la segunda fase, que es el filtro de competencia, ya viene, por ejemplo, los exámenes teóricos prácticos. Aquí se va a trabajar con la Escuela Judicial en un banco de preguntas para que se puedan establecer exámenes propios a la categoría que esté aspirando el funcionario judicial. Y la tercera es el filtro de la formación. Una vez pasadas las 2 anteriores, va a existir lo que nosotros consideramos que hay una falencia actualmente, que es la falta de la formación de inducción, es decir, los cursos de inducción. Debemos de darle inducción a nuestro funcionario judicial. Si bien es cierto, puede estar un secretario general que aspiró a ser juez de paz o juez de letras, pero se le debe de dar un proceso de inducción para el cargo que está ostentando. Y posteriormente debe de haber un proceso continuo de formación y de especialización, que esa va a ser una tarea de la Escuela Judicial. Como puede observarse, es una filtración rigurosa y súper independiente que va a generar esa confianza en el proceso. Y otro punto muy importante, que estoy seguro que a nuestros compañeros servidores judiciales les interesará bastante, es lo que tiene que ver con el tema de los concursos
Esto que también en los últimos meses ha llamado poderosamente la atención, ¿cómo se tiene estipulado que se va a trabajar para el tema de la convocatoria a concursos? El Tribunal de Selección es el encargado de hacer las convocatorias. Ajá. Pero ¿cómo vamos a hacer las convocatorias? Una vez que la Dirección de Talento Humano y también la Dirección de Presupuesto y Planificación nos den el visto bueno. Si existen las vacantes, ya sea vacantes creadas por una creación directa, ¿verdad? O vacantes que hayan quedado por cancelaciones, por licencias, y en la parte presupuestaria con aquellas que son de creación nueva. Entonces vamos a tener ese dato, el tribunal va a tener ese dato, y conforme al dato que le dé la Dirección de Talento Humano, entonces se van a lanzar los concursos. Van a existir concursos internos, ¿verdad? Y también deben de existir concursos externos. Es decir, nosotros le apostamos a que hay personal valioso dentro del Poder Judicial. Sí. Personal que tiene años, 10, 20 años, y que quizás nunca se les ha dado la oportunidad para ostentar un cargo de esta naturaleza. Y es su aspiración. Entonces necesitamos hacer concursos internos, ¿verdad? Donde participe el personal que ya está dentro del Poder Judicial, y por otro lado, lanzar también procesos de concursos externos, que si no se han podido llenar esas vacantes con el personal que está actualmente dentro del Poder Judicial, también podamos traer de afuera personal calificado que venga a aportarle, a sumarle experiencia y compromiso al Poder Judicial. A manera de resumen, digamos que el Consejo de la Judicatura y la carrera judicial serían los encargados de la administración de recursos materiales y humanos, como ustedes lo plasmaron ahí también en sus ideas. Así es, pero específicamente para garantizar la carrera judicial. La carrera judicial. Porque tuvimos también esa, no discusión, pero sí análisis de cuanto a identificar y el personal administrativo, cómo se va a regular, porque si hablamos de carrera judicial, son estos funcionarios que he mencionado anteriormente, claro, que son los que pueden aspirar a un puesto judicial en esa jerarquía, ¿no? Pero también con el tema del personal administrativo se mantiene la ley de la carrera judicial hasta tanto no trabajemos en el proyecto de la ley orgánica del Poder Judicial, que es un nuevo reto que vamos a asumir en los próximos meses. Y es una necesidad, magistrada. Y es una necesidad. Tenemos que apostarle a la innovación, tenemos que apostarle a una justicia abierta, tenemos que apostarle a un poder judicial más cercano con la ciudadanía, y no podemos estar con leyes de más de 100 años, podríamos decir. Entonces necesitamos innovar, y es el momento oportuno, ahora que tenemos este proyecto de ley. ¿Y es viable por lo que ustedes han venido conociendo? ¿Se va a ir trabajando ya cuando existe el Consejo de la Judicatura entonces? ¿O es decisión del Pleno ya, la nueva ley orgánica? No, es decisión del Pleno. Ah, muy bien. Es decisión del Pleno. No vamos a esperar a que el Consejo de la Judicatura sea nombrado, sino que podemos ir trabajando ya. Bueno, de hecho, la misma comisión que se nombró para la ley del Consejo de la Judicatura ya se nos ha instruido que podemos comenzar a analizar un nuevo proyecto de ley orgánica del Poder Judicial. Magistrada, ¿cuál sería su mensaje con este tema de lo que han venido trabajando ustedes como Pleno de Magistrados, que han venido aprobando en este tema de mejorar la condición del Poder Judicial de Honduras? Bueno, yo siempre lo dije en mi presentación ante las diferentes asociaciones y en algunos medios, que un proyecto de ley no es improvisado. Claro. ¿Verdad? No es improvisado. Y este proyecto de ley que nosotros hemos trabajado tiene componentes importantes como lo es la ética, la meritocracia, la formación permanente, pero sobre todo el respeto a los derechos de los funcionarios, el respeto al debido proceso, el respeto a la independencia judicial y a la inamovilidad, que son principios rectores que ya están establecidos en instrumentos internacionales como los principios de Bangalore y el Código del Juez Iberoamericano. Así que esperamos
que el Congreso Nacional le apueste a aprobar este proyecto de ley. Si quieren mejorarlo, hay que mejorarlo. Nosotros estamos abiertos, ¿verdad?, a que se mejore, pero que sí es necesario aprobarlo para una buena administración de justicia dentro del Poder Judicial. Y ya dentro de su sala, ¿cómo está el trabajo que han venido desarrollando en la parte jurisdiccional? Bueno, quiero decirle que hemos estado un poco estancados, por decirlo así, en el tema del proyecto de fortalecimiento a la sala civil, porque nos enfrascamos a tomar el reto dentro de los 2 meses de la creación de la ley del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, al regresar de las vacaciones de medio año, vamos a seguir con el proyecto de fortalecimiento a la sala civil en cuanto a trabajar en la gestión documental, porque ese es el otro componente que quedó pendiente. Hemos estado sacando recursos de casación, pero le seguimos apostando, que no podemos quitarle el acelerador a lo que es el fortalecimiento a la sala de lo civil, porque ahí vemos recursos de casación, reconocimientos de sentencias emitidas en el extranjero y también las denuncias de los notarios que se le han estado dando trámite conforme a lo que nos manda la Contraloría del Notariado. Magistrada, siempre gracias por su disponibilidad y por acompañarnos aquí en nuestros estudios. A ustedes por invitarme y estoy a la orden siempre. Ha sido la magistrada Gaudia Alejandra Bustillo, ella magistrada de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, y ha sido muy amplia y nos ha contado todo lo que contienen esos 112 artículos que fueron remitidos en este anteproyecto de ley del Consejo de la Judicatura